bueno, ya me han presentado, creo que ya no hace falta hacer más introducciones. Voy a hablar de las Torres de Colón, que es un proyecto que terminamos el año pasado lo que era el core and shell, bueno, instalaciones también, pero ya todo lo que es el retrofit, lo que es bueno, lo alquiló, como todo el mundo sabe, Garrigues, y bueno, han hecho un proyecto después de un año de abogados, ¿no? En el cual se ha reformado todo el interior, bueno, pues, la adaptación al despacho de abogados, ¿no? Esto es un proyecto, bueno, que voy a intentar enfocar desde el punto de vista de sostenibilidad. Hace poco he hecho una charla sobre su fachada en ZAC Fachadas, y que ha sido una charla mucho más tecnológica. Voy a intentar reducirlo porque, bueno, aunque tengo el mismo tiempo, voy a hablar más desde el punto de vista de sostenibilidad. Bueno, esta es la presentación del estudio con nuestras 5 sedes, 2 en Estados Unidos, Chile, República Dominicana y aquí en Madrid. Bueno, ya nos ha explicado, bueno, somos 180 empleados, bueno, oscilando siempre, ¿no? Pero alrededor de 180, con más de 200 proyectos, 20 certificaciones energéticas. Yo he sido asesor BREEAM y tengo varios cursos de LEED y sostenibilidad. Siempre he estado bastante interesado, bueno, pues principalmente porque soy bastante curioso, más que porque me interese 100% hacer sostenibilidad, sino la aplicación de todo, y después intentaré hacer una breve introducción a la forma que tengo de pensar la sostenibilidad, ¿no? Este es un edificio que ha sido, yo creo que de los edificios más complejos que he hecho después de la T4. He hecho muchos proyectos de aeropuertos, hospitales, y este ha sido complejo en sí. O sea, me lo preguntaban antes, que dónde estaba la complejidad de los proyectos. La complejidad está en las personas. Yo nunca lo encontré en los edificios. O sea, los edificios, para mí, solo el menor de los problemas es, cuanto más grande es el proyecto, más personas con las que tienes que dialogar y tienes que negociar, ¿no? Entonces es lo que hace complejos los proyectos, no los edificios. Este, sin embargo, es un edificio que era bastante complejo. Es un edificio que ahora explicaré cuál era su construcción, lo que nos encontramos y lo que tuvimos que transformarlo para convertirlo en un edificio. Sobre todo, lo que es sostenible en esta intervención es haberle dado más vida al edificio, porque el edificio no tenía vida. Cuando nos encontramos, el edificio solo tenía 3 plantas alquiladas en una de las torres. El edificio no era nada rentable, no era absolutamente sostenible, para nada era sostenible, ¿no? Y sin criticar a arquitectos anteriores, sino porque es un edificio que se había quedado obsoleto. Voy a explicar la transformación constructiva, que ha sido la principal parte de pero la principal y complejidad ha sido transformar este edificio con unos usos, que explicaré cómo lo hemos transformado, y el proceso, cómo lo hemos conseguido, ¿no? Porque un edificio que además, que lo que era el cuerpo de las torres, que es esta parte de aquí, por favor, si me trapo un poco, esta parte de aquí para abajo estaba en proceso de protección cuando empezamos el proyecto, y ya cuando empezamos la obra ya directamente ya se nos dio, bueno, se dijo que el edificio tenemos que proteger la estructura, pero bueno, ya habíamos hecho todos los pasos para protegerla, ¿no? Lo que nos encontramos en su estado inicial, bueno, como sabéis todos, porque no conozca este edificio, en los años 70, bueno, es un edificio que empieza en el año 65, eran viviendas, se diseñó como una estructura colgada metálica y durante la obra se cambia a otro tipo de solución, pero es un edificio que nace como viviendas, hay un problema con el ayuntamiento, se cambia a oficinas y se hace una permutación de superficies edificables y se convierte en este estado. En los 70 se termina más o menos la obra, y este es el estado que tenía en los 70 y su transformación, que después hubo en los 90, porque en los 90 aparece el reglamento de incendios, que obliga a tener una escalera intermedia, porque no tenía, era muy curioso, porque tenía solamente, cada torre tenía su escalera de evacuación y después tenía una cinta tipo bombero, ¿no? Por la que bajabas en caso, y lo cual era inviable, ¿no? Desde el punto de vista de evacuación de incendios, ¿no? El proyecto, bueno, los que no conocen su historia, es un edificio de los pocos que hay en España, bueno, y del mundo también, porque además este edificio, su génesis surge de un proyecto de Johannesburgo, uno de sus viajes a Antonio Lamela. Le encantó el edificio y decide él, porque la verdad, cuando uno ya estudió el proyecto, se da cuenta de que este edificio no necesitaba ser colgado, pero bueno, era un capricho que él pues introdujo, y la verdad es que fue un edificio que quedó bastante bien en su momento, ¿no? O sea, después la obsolescencia viene más de otra serie de factores. Un edificio además con una tecnología muy avanzada en su época, bueno, muy avanzada para lo que es la edificación, porque para lo que es puentes, este es un proyecto en el cual edificación civil, pues es bastante habitual. Es más, nosotros nos encontramos que el sistema estructural que tiene que era un edificio
tensado tenía el mismo tipo de estructura que el puente de Morandi, que se derrumbó justo cuando estábamos empezando la obra. Con lo cual nos entró ya todavía más miedo y nos obligó a tomar una serie de medidas como los refuerzos de tirantes que veréis por los exteriores para darle más robustez al edificio, ¿no? El edificio, como veis aquí, es un edificio que todo el mundo lo pensaba, yo incluso pensé que era un edificio que estaba tensado. No es un edificio tensado, es un edificio que se postesó para que cuando entrase en carga, la carga que le hacía que el ETS se compensase con el postesado que tenía, con lo cual el objetivo era que tuviese tensión nula, y de ahí viene que estuviese postesado. ¿Cuál era la dificultad? Pues que tenía, como veis, ahí una vaina metálica, ¿no? Entonces la vaina metálica te impide hacer cualquier tipo de auscultación. Este tipo de rehabilitaciones de puentes se hace normalmente a base de revisar las oquedades que tiene, porque los puntos donde se puede oxidar, claro, en una estructura tensada, si esto es cable, se te rompe, se te cae el edificio. Entonces, la preocupación primera que tuvimos, después nos encontramos muchísimas más, no me da tiempo a explicarlas, pero estuvimos 2 años mirando todo lo que sería todo el tema tesado, ¿no? Y bueno, al final, como no pudimos ocultarlo con rayos X ni otro tipo de tecnologías, pues lo que hicimos fue, tuvimos que hacer pequeñas perforaciones, porque descubrimos que la parte superior de cada dos, porque si el edificio cuando se construyó de 2 en 2 plantas, era donde tenía unas pequeñas oquedades y bueno, no eran muy importantes, pero bueno, nos permitió ya tener la garantía de que iba a funcionar. Aquí veis el sistema tensado desde arriba, desde lo que son las cabezas de tesado o cabezas de las torres, ¿no? Cómo se construyó, se fue construyendo, como estáis viendo aquí, de 2 en 2, ¿no? Se hacía una planta, se esperaba allí, se construía la siguiente y es cuando ya se retiraba y se bajaba hacia abajo, ¿no? Después también otra intervención que tuvimos que hacer fue la limpieza, ¿no? La limpieza de las fachadas, porque era un edificio muy oscuro, entonces queríamos limpiarlo, liberarlo. Tenía 2 pieles, una de ellas casi opaca, la otra era doble fachada, que entendemos que en su día se incluyó para reducir las ganancias solares. Y después tenía este puente superior del que colgaba la escalera, que era la que después estaba revestido con este elemento decorativo verde, tan polémico, ¿no? Que nosotros pues lo quitamos, ¿no? Era un edificio que aquí veréis como, bueno, veréis la iluminación natural. Desde el punto de vista energético era muy ineficiente. Evidentemente, las fachadas de los 60, de los 70, pues no tenían casi aislamiento, tenían además unos machones opacos, entraba muy poca luz. Y además es que estos machones, si veis esos tubos, son los tubos por los que discurrían la alimentación de los fan coils, y eso suponía una servidumbre, porque con que hubiese solamente una planta alquilada, tenías que tener todo el sistema funcionando. Claro, eso era, desde el punto de vista energético era insostenible, ¿no? Después tenía muy poca la iluminación natural, la veis aquí, aunque la foto se ha quedado muy pequeñita, ¿no? Veis aquí la iluminación que teníamos, ¿no? Un edificio que después no se podía usar las terrazas. Después tenía un inconveniente, que eso era un clásico de los 70, que en el BBVA también ocurre, que era la época del terrorismo. La gente entraba en estos edificios en un nivel inferior, para que se protegiese la entrada y también la evacuación de cualquier tipo de atentado. Entonces, eso hoy en día es inviable, porque tú tienes que bajar para poder subir en caso de evacuación, o se bajaba por unos ascensores para después entrar por un lateral y acabar subiendo. Entonces, lo que hemos hecho es remover todo lo que era toda la edificabilidad, para que esta planta tuviese 2 alturas, ¿no? Que es lo que le da valor también a la entrada, porque tenía además una altura que además había un banco, no había una entrada, y después había una planta superior que tenía 2,20 metros de altura, mucho más bajito que esto, que no se alquilaba. Después el uso del edificio que veis aquí en azul, prácticamente el ratio era muy bajo. Cada planta tenía 300 metros cuadrados, 2 por 300 metros cuadrados, que consumía, por lo que estáis viendo, pues la otra mitad era en núcleos y en espacios anexos, ¿no? Bueno, la estructura, lo que hicimos, la estrategia, fue, pues, sobre todo, intentar que todas las superficies no usables, eso después quiero explicarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Que la sostenibilidad no solamente es medio ambiente, mucha gente se equivoca, la sostenibilidad es el cruce entre
la esfera de lo económico, la esfera de lo social y la esfera del medio ambiente. Entonces hay que tener en cuenta que los edificios tienen que ser viables, vivibles y equitativos. Y eso es lo que mucha gente no lo entiende, y sobre todo los gobernantes, que solo se piensan en el tema medioambiental. Los edificios hay que darles nueva vida. En este caso, era un edificio que no tenía uso y que le conseguimos dar nueva vida. Aquí está el proceso de transformación que habéis visto antes durante su construcción hacia los 70, que es este edificio de aquí. Su transformación que hubo en los 90, que probablemente yo la viví también, como entre los años 80 y 90, y la última transformación, que es lo que yo explico ahora, ¿no? La superficie es el ratio, pasamos de 2 plantas separadas de 300 metros cuadrados, porque además, a pesar de la escalera que tenías que salir al exterior, que podías comunicarte, el problema es que los ascensores funcionan de tal forma que si tú querías subir una planta, tenías que bajarte a la planta baja y volver a subir. Imaginaros el tormento que era estar trabajando ahí dentro. Y después, además, bueno, tenías unas escaleras y el ratio es muy pequeño, y la crujía, pues probablemente la distancia que habría entre el núcleo en muchos sitios y la fachada es desde donde estoy yo al pilar. Imaginaros si le metes un pasillo de comunicación, el espacio como quedaba para las oficinas. O sea, la rentabilidad que Mutua Madrileña le estaba sacando era muy pequeña. Lo que hicimos sobre todo fue generar una superficie de 800 metros cuadrados a través de la conexión. Quitamos esa escalera, pusimos estos puentes y añadimos un núcleo que además nos ayudó a tener una tercera pata en el edificio. Eran 2 torres inestables, porque además la cimentación estaba mal cuando nos encontramos, que no nos lo esperábamos, tuvimos que reforzarla, cosa que nos obligó a reparar procedimientos muy complejos, porque claro, tenemos que subir la fachada no podía darle más viento, tenemos que ir reparando la cimentación mientras que hacíamos la... Claro, dice, ¿qué es de sostenible este? Digo, pues poco, porque lo sostenible ha sido haberlo tirado y haber hecho de nuevo, pero como teníamos que preservar el edificio, pues con eso, esa obligación, la sostenibilidad es conseguir que este edificio, que era muy complejo, hacerlo pues, en un coste que ha sido grande, pero viable, que es muy importante hacer viable este edificio. Y lo que hicimos fue mover los núcleos que estaban en el interior, los llevamos al exterior para esta tercera pata. Esto también nos permitió liberar superficie, que después la rellenamos con los office, con los baños y con las escaleras. De tal forma que la jugada que se hizo aquí fue que cada cuerpo tenía 2 vías de evacuación, que no tenía antes con esta conexión que hicimos con estos 2 edificios. ¿Qué es importante de esto? Porque, claro, hemos tenido muchos debates, hemos tenido muchas críticas, hemos tenido mucha gente diciendo es que no habéis respetado a la estructura tensada o el edificio. Es que le hemos dado vida a este edificio, es que no la tenía. Y es que eso es mucho más importante que intentar preservar unos cánones estéticos, arquitectónicos, guiados por no sé quién. O sea, lo importante de esto es haber rehabilitado el edificio y haberle dado vida. Además de todos los parámetros de sostenibilidad que los tiene, porque estos edificios hoy en día, bueno, pues tiene certificación LEED, incluso certificación WELL, tienen Net Zero, tienen incluso dentro de las posibilidades que teníamos, que ahora explicaré, porque no podemos poner energías renovables. No tenía un edificio con una forma que es imposible meterle energías renovables, o si las pones es un coste muy por encima de lo necesario. Bueno, las superficies que se jugaron eran las de sótano, que se subieron parte al recibidor, una planta intermedia que tenía muy poca altura, cuya superficie se aprovechó en parte para los puentes, y después también de esa planta y de raspar en algunas zonas se llevó, sobre todo una zona que el valor ahora mismo es el valor de coste de metro cuadrado más caro de España. O sea, pasó de una cosa que no alquilaban, coste cero, rentabilidad nula, a rentabilidad la máxima que hay en esta ciudad, y la transformación fue también superficial o fachada. O sea, se acristaló todo porque tenemos poca altura, tenemos que darle visibilidad y sobre todo era muy importante que quitar esa iluminación natural también para tener mayor ahorro energético, porque claro, evidentemente te ahorras en iluminación. Edificios muy bajitos tienen muy poca penetración, las oficinas tienen 4 metros, aquí teníamos 3, 4 metros 20, 4 metros te quedas corto para una oficina, necesitas por momentos 4,20, 4,40, y aquí teníamos 2,95 y encima además, como era un edificio que estaba colgado, los capiteles estaban para arriba, con lo cual tuvimos que hacer suelo técnico, o sea que nos quedamos ya con 2,40, 2,50 pelado,
más instalaciones, hicimos una estructura de instalación transparente para que la sensación no fuese que era bajita, ¿no? Bueno, en las torres, la transformación de piel fue intentar mantener la verticalidad, de ahí viene que hayamos girado levemente las fachadas, por el motivo de darle la sensación de verticalidad, ir un poco al diseño original que tenía el edificio, y también porque al tener edificios que es un 0,25 de factor solar, pues tiene mayor reflexión de lo habitual, y nos preocupaba y dijimos, bueno, por lo menos no concentremos en que refleje algunos días hacia la calle Goya o hacia la Castellana, bueno, Castellana no, que mira al norte, pero Castellana hacia el sur, los Recoletos, pues intentamos que, ahí veis más o menos cómo está quebrado esta fachada. Y sobre todo esto fue lo que más se buscó en el diseño de la fachada, fue abrirlo. Ahí veis, aquí veis a la izquierda abajo, por la unión de los puentes, es la conexión, pues eso, total entre porque antes era una escalera exterior, ¿no? Y después, bueno, la piel que pusimos arriba, el motivo era sobre todo, también ha sido controvertido, porque decidimos no hacer una estructura colgada aquí, no era necesaria, o apoyada en las cabezas, porque era meter pilares fuera. Entonces metimos esta solución, que era una solución curvada, que por sí resiste por sus propios medios. Que lo que pasa es que con las presiones de viento, pues le hemos tenido que meter una perfilería lo mínimo posible para poder aguantar la presión de viento y evitar que hubiese filtraciones. Pero la idea de la fachada curva era que fuese lo más transparente posible. Estas son las vistas desde arriba. O sea, era muy importante para nosotros que hubiese vistas, donde ves toda la ciudad, bueno, 360 grados. Esa fue la filosofía, conseguir 360 grados con el mínimo número de particiones posibles. Aquí la última planta tiene espacios en doble altura, que es la que estáis viendo aquí a la derecha. Bueno, entonces, sosteniblemente, ahora lo voy a explicar en una foto que se ve un poco mejor. Y estos eran los handicaps que tuvimos, era este que os contaba del tesado, ¿no? que eso llevó a estos refuerzos laterales que veis en el lateral, que se comprime desde abajo, donde está la cabeza del tesado, arriba estaría la parte pasiva. Y la conexión, que también fue crítica, que veis ahí en rojo, ahí estaba ya protegida, pintada, que eran dos chapas que se habían unido, porque en el momento, como se hacían dos plantas, se pusieron dos chapas que se soldaban cuando se habían instalado dos plantas, porque lo dejaban que se fuese moviendo, porque tú hacías una planta, después cargaba la otra y bajaba. Entonces no podían hacer una estructura porque hubiese cogido muchísimas más tracciones de las que tenían pensado. Entonces la construcción se hizo así y era fundamental porque estas chapas son las que sujetaban el edificio, protegerlos. En la fachada lo que hicimos fue embomberla, aunque la fachada pasa por medio, se hicieron unos cajones previos que lo impermeabilizaron, lo protegieron contra incendios, porque eso, claro, evidentemente es la parte crítica, y si colapsa el incendio, colapsa. Bueno, son muchos tirantes, pero colapsaría parte del edificio. La parte de arriba que nos temíamos que probablemente habría que reparar, pues efectivamente todas las vainas de tesado estaban todas vacías, muchas de ellas, no, todas no, había algunas vacías, y lo que ya teníamos pensado hacer un refuerzo, como el que estáis viendo, que es una chapa superior, ¿no? Pero que eso nos demostró que apoyar sobre esta estructura era inviable, con lo cual hicimos muy bien en dejarlo completamente independiente, llevar las cargas que estáis viendo aquí, ¿no? Aquí tenéis las tres soluciones que planteamos en su momento, con una viga que recibía la carga de compresión, una viga que recibía la carga de tracción, y la que hicimos fue los voladizos, porque la verdad es que estos voladizos no son muy grandes, 7 metros. Bueno, para muchos en residencial 7 metros es muchísimo, pero aquí 7 metros es poca cosa. Lo que pasa es que, claro, el edificio tenía 260, no podéis poner estas vigas de canto. Entonces, sin embargo, aquí tenemos alturas de 6 metros, con lo cual dijimos, pues vamos a hacer esto porque además liberamos la fachada. Bueno, estos son ya fotos de la obra, ¿no? Esto es la parte de la conexión entre las dos. Este es el puente que unía arriba lo que llamamos la remonta a las dos estructuras, y desde este puente colgaba toda esta estructura, que este es otro de los grandes retos tecnológicos, ha sido construir este edificio de abajo a arriba, un poco como se hizo en su momento, colgando toda la estructura. Bueno, me queda ya muy poquito, simplemente
explico los principales, un edificio en el cero, que se consigue a través de cogeneración, de recuperación energética de los ascensores, y después parámetros que hoy en día pues, lo consigue a través de la UTES, como sería la recuperación o también lo que sería la renovación de aire o el free cooling, que hoy en día es normativo, es obligatorio, pero que no lo tenía, con lo cual el edificio le hemos añadido y hemos conseguido en el cero, ¿no? Además de la certificación que está en proceso. Y esto, termino aquí directamente. Me gusta ir al concepto original de sostenibilidad, que aunque es un parámetro, es un concepto de sentido común, es decir, en el cual nos dicen que tenemos que ahorrar para tener más en el futuro, ¿no? Que es lo que acá se acabó defendiendo en la Comisión de Medio Ambiente de la ONU. Y lo introdujo un señor, que me enteré de este señor por un día porque estaba leyendo en Estrella de Galicia que este señor estaba muy preocupado por la madera que se estaba consumiendo en las minas y la producción cervecera. Te dijo, esto me interesa. y es cuando descubrí que le llamaban el padre de la sostenibilidad, que es el que introdujo la sostenibilidad como un tema dentro de la economía, es el que primero se preocupó por no consumir más madera, porque la madera era fundamental, no solamente para la cerveza, sino también para lo que era en ese caso en las minas, la producción, extracción de minas, aparatos. Bueno, los mayores consumidores de madera han sido los romanos, como siempre, pues si no lo sabéis. Y el concepto de sostenibilidad como intentar que consumamos los medios del presente pensando en no consumir los medios del futuro, se definió y se escribió a través de lo que se llama la Comisión Brundtland, de esta mujer, que era la primer ministra de Noruega, que fue la que creó el concepto de sostenibilidad. Termino. Y esto, muy importante, lo que se llama el triple bottom line, que son la intersección entre los tres mundos de lo económico, lo social y lo ambiental, cosa que se olvida mucha gente. Y esto es fundamental. Los edificios tienen que ser equitativos, viables y vivibles. Y eso es algo que se olvida muchísima gente. Y ya no me da más tiempo, que iba a explicar más cosas, pero bueno, creo que con esto ya ha sido suficiente. ¿Vale? Muy bien.